Vamos a definir primero la diabetes como una enfermedad que presenta anomalías en la regulación de la glucosa en sangre. También va a haber problemas en el almacenamiento de los nutrimentos que están relacionados con deficiencia ya sea absoluta o relativa de la insulina o la resistencia a esta. Esta se va a encontrar dentro de un grupo de enfermedades metabólicas que junto con las dislipidemias y el sobrepeso van a provocar lo que es la resistencia a la insulina. Esta se va a caracterizar porque pues la hiperglucemia, que es el aumento de la glucosa en sangre, va a ser resultante de los defectos de la secreción de la insulina, va a ser como el punto clave. Y esta hiperglucemia sostenida con el tiempo se va a asociar a daños a órgano blanco, disfunción y también falla, sobre todo en la parte renal, en los ojos, a nivel nervioso, corazón y los vasos sanguíneos, que son las complicaciones crónicas de la glucosa. También vamos a tener complicaciones agudas que se ven como específico en la diabetes, que es la hipoglucemia, muy característica de los pacientes que toman medicamentos hipoglucemiantes como la insulina, y ahorita vamos a ver cuáles otros son medicamentos que producen hipoglucemias en los pacientes. También el síndrome hiperosmolar, que da en específicamente un tipo de diabetes, y la cetoacidosis diabética, ¿vale? Estos son como las complicaciones agudas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que presenten diabetes mellitus? Sobre todo va a ser el sobrepeso y la obesidad, porque los adipocitos van a tener como la piedra angular en todo este proceso de la fisiopatología. Igual el sedentarismo, se ha visto que el bajo peso al nacer, también la macrosomía, es decir, bebés de más de 4 kilos, que presenten familiares de primer grado con diabetes, porque también tiene componentes genéticos, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que suelen presentar resistencia a la insulina por la disregulación hormonal. Igual pacientes con hipertensión, dislipidemias, es decir, triglicéridos y colesterol elevados, todas las enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia vascular, la insuficiencia venosa, arterial, que hayan presentado una enfermedad vascular cerebral, también son factores de riesgo para que se presente la diabetes, ¿vale? Incluso el uso de algunos medicamentos, como son los antipsicóticos y medicamentos antirretrovirales que se utilizan en el VIH, suelen provocar también aumento en el metabolismo de los carbohidratos, por lo tanto pueden producir diabetes o estados en los que hay hiperglicemias constantes. Para hablar un poquito de la diabetes, tenemos que conocer cómo funciona el receptor de insulina y cómo va funcionando la fisiopatología. Todo este control hormonal del metabolismo y del almacenamiento de todos los nutrientes, como eh, el consumo, el almacenaje de la grasa, la acción de la insulina, van a tener una disregulación a la hora de hablar de la parte de la diabetes. Lo normal es que pues nosotros consumimos los carbohidratos. Todos estos carbohidratos pues van a entrar vía oral, van a ir al intestino delgado donde se van a absorber. Desde el intestino se detecta la secreción o la entrada de carbohidratos. Por lo tanto, va a llevar algunas hormonas hacia zonas del cuerpo como es el hígado y el páncreas para que se empiece a secretar algunas hormonas, principalmente la insulina. También tenemos el GLP-1. Estos dos van a ser sinérgicos. Cuando se secreta mayor cantidad de GLP, también va a aumentar la secreción de insulina. ¿Cómo va a ser esto? Algunos carbohidratos que se absorben a nivel del intestino delgado van a viajar al torrente sanguíneo y se van a conectar a receptores de carbohidratos que se encuentran en el páncreas. Esto va a iniciar como con todo el proceso de la secreción de insulina. El cuerpo va a utilizar tanto glucosa como ácidos grasos y otros sustratos para satisfacer las necesidades de energía.
ahorita lo principal, pues es la glucosa. La glucosa, pues es una molécula de 6 carbonos que va a ser como el combustible o la moneda principal en el metabolismo de energía en el cuerpo, ¿sale? La glucosa va a ser la fuente principal de energía. Algunos de nuestros órganos principales, como es el cerebro, pueden funcionar con otro sustrato que no sea la glucosa. Algunos otros órganos pueden utilizar lípidos, pueden utilizar proteínas, pero hay otros que sin la glucosa no podrían funcionar. Normalmente, las concentraciones de glucosa en sangre se controlan entre 70 y 99, que sería como el límite, después de una comida. Y las concentraciones de la glucosa van a ir aumentando conforme pues vayamos consumiendo mayor cantidad de alimentos. Para que no haya niveles elevados de glucosa, es decir, que sean mayores a 100, lo que van a hacer es que se libera insulina de las células beta de páncreas. Esto va a permitir el transporte de la glucosa hacia dentro de las células. ¿Cómo es el receptor de insulina? ¿Y por qué o para qué nos funciona? El receptor de insulina va a estar a lo largo de toda la membrana de muchas células de nuestro cuerpo, ¿sale? Cuando la insulina se pega a su receptor, va a iniciar una cadena metabólica en la cual pues se van a activar fosfatos, ATP, algunas enzimas. Lo más importante en esta zona, cuando llega la insulina a nuestro cuerpo, es que va a sacar los GLUT. Los GLUT son como receptores que nos va a ayudar a que la glucosa entre a nuestra célula. Una vez que se inicia como todo este proceso, ya que llegó la insulina, se pegó a su receptor, el GLUT sale a la célula, se posiciona en la membrana y entonces después llega la glucosa para que sea transportada hacia dentro de la célula. La glucosa es una molécula muy grande que no pasa por difusión facilitada en las membranas celulares. Entonces, sí necesita cotransportadores o transportadores que la metan dentro de nuestra célula. Y para eso vamos a utilizar los GLUT. Entonces, entre mayor cantidad de insulina se pegue a nuestra célula, mayor cantidad de GLUT o GLUTs va a haber a lo largo de la membrana para que empiece a entrar pues toda la glucosa. ¿Qué es lo que pasa en los estados en los que hay como aumento de la insulina? Para saber exactamente qué es lo que va a pasar, tenemos que conocer los efectos que tiene la insulina en nuestro cuerpo. Principalmente tiene efectos en 3 órganos: el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Una vez que la insulina empieza a recorrer pues todo el cuerpo, lo que va a pasar es que se va a iniciar en el hígado la glucogénesis, es decir, va a empezar a guardar esa glucosa por si se llegase a ocupar, ¿sale? Entonces va a ser aquí como todo su proceso metabólico. En el músculo va a hacer que entre la glucosa al músculo también y va a evitar que los aminoácidos salgan. ¿Por qué? No necesitamos energía extra. Entonces los aminoácidos no se van a salir del músculo. Y en el tejido adiposo, la glucosa lo que va a hacer es que va a entrar igual a la zona de los adipocitos, evitando que los adipocitos pues rompan los lípidos y haya ácidos grasos a nivel sanguíneo, evitando entonces así la salida de cetoácidos. Principalmente lo que hace la insulina es guardar energía. Va a hacer que todos nuestros órganos pues se llenen de glucosa para que a nivel sanguíneo pues se encuentren niveles adecuados y en los órganos lo que va a provocar es que aumente su captación. A nivel de los adipocitos también va a ayudar al aumento de la síntesis de triglicéridos. El exceso de carbohidratos se va a convertir siempre en triglicéridos a nivel del tejido adiposo. Por eso los pacientes cuando tienen hipertrigliceridemia significa que están pues teniendo mayor cantidad o consumiendo mayor cantidad de carbohidratos de los que necesita su cuerpo y se van a ir al tejido adiposo y se va a formar grasita. En el músculo esquelético, pues igual va a aumentar la captación de glucosa, va a aumentar el almacenamiento del glucógeno y va a aumentar la síntesis de proteínas, ¿sale?
A nivel del hígado, pues igual, aumenta la síntesis de glucosa, aumenta la síntesis de triglicéridos, pero disminuye la producción de glucosa. ¿Por qué? Pues tiene mucha glucosa almacenada, no necesita crear glucosa desde cero, porque ya viene desde el exterior y la empieza a almacenar. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente tiene diabetes? Lo que pasa cuando el paciente tiene diabetes es que todo este proceso está como en desequilibrio. Cada vez se va a necesitar mayor cantidad de insulina. Se va a necesitar también cada vez mayor cantidad de los transportadores GLUT. Y cada vez va a haber mayor acumulación de grasita en forma de triglicéridos en hígado y en músculo. ¿Cuál es el problema de esto? En que en el desequilibrio va a provocar que a nivel pues sanguíneo empiece cada vez a haber mayor cantidad o mayor concentración de glucosa a nivel periférico. Como tal, la diabetes, te había dicho al principio que podía ser una deficiencia de insulina que puede ser relativa o puede ser absoluta. O sea, podemos tener pues mucha insulina, que el cuerpo sea resistente a esta y entonces el páncreas empieza a secretar mayor cantidad de insulina o que el paciente no tenga. Por eso hay como diferentes tipos de diabetes. Ahorita la fisiopatología, exactamente, por eso en esos casos pues no hay insulina. La causa por la cual hay mayor concentración de glucosa a nivel pues sanguíneo o periférico es porque no hay insulina que ayude a entrar a la glucosa dentro de la célula. Entonces de ahí pues no hay tanto problema porque no hay insulina. ¿Qué hacemos? Pues le dejamos insulina al paciente y prácticamente se resuelve el problema. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus tipo 2? Hay resistencia a la insulina, hay mayor producción de glucosa en el hígado y hay alteraciones en las secreciones de insulina en las células beta del páncreas. Si nosotros estamos consumiendo constantemente muchos carbohidratos y sobre todo carbohidratos simples, es decir, que no se necesita como mayor ciencia para que se corten y vayan al torrente sanguíneo, va a provocar que siempre se esté secretando en el páncreas mayor cantidad de insulina. El páncreas, al liberar más insulina, va a provocar en los órganos que tenemos, que principalmente era en el hígado, en los hepatocitos y en el músculo, que se intente captar mayor cantidad de insulina. ¿Qué pasa con los receptores de estos órganos? Los receptores de insulina se empiezan a hacer menos sensibles. Es decir, si antes utilizábamos una insulina para abrir o para activar un receptor, por ejemplo, ahora vamos a necesitar dos insulinas, porque el receptor se cansa pues de tener como que tanta insulina a nivel periférico. Por lo tanto, intenta sacar pues mayor cantidad de receptores. Para activar más receptores pues se necesita mayor cantidad de insulina. Entonces la insulina a nivel sanguíneo empieza a aumentar. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina? Que a lo mejor al principio necesitábamos una, ahora necesitamos dos para que ahora sí salga el GLUT y meta a la glucosa dentro de la célula. El problema es que cuando todos los receptores de insulina se encuentran llenos, porque tenemos pues mucha insulina en la sangre, el cuerpo o las células ya no pueden producir mayor cantidad de receptores de insulina. Esto es a nivel más como epigenético. Lo que hace es que entonces mejor internaliza los receptores. Al internalizar los receptores, ya no hay entrada de insulina, la insulina ya no activa los receptores
Entonces aumenta la concentración de glucosa a nivel periférico. Estas concentraciones pues cada vez son más elevadas. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mucha secreción de insulina, hay resistencia a la insulina o incluso no hay receptores para que la insulina los active. La resistencia a la insulina hace que a nivel pues muscular haya disminución de la captación de glucosa porque pues hay resistencia. Por lo tanto, produce hiperglucemia, que es lo que produce la diabetes tipo 2. Los factores más importantes es la predisposición genética y los factores ambientales, pero los ambientales siempre van a ser el número uno porque siempre podemos mejorar nuestros hábitos aunque tengamos predisposición genética a presentar algún tipo de enfermedad. ¿Cuál es el más importante? La obesidad. La obesidad es el más importante porque a nivel de los adipocitos, cuando estos empiezan a guardar muchos triglicéridos, empiezan a guardar mucha glucosa, pues en los adipocitos, en sus células, ellos secretan otras hormonas, hormonas que propician el aumento de resistencia a la insulina. La principal hormona que tiene que ver con estos adipocitos es la adiponectina. Esta hormona van a secretarla los adipocitos cada vez que se llenan más y más y más de triglicéridos y de glucosa. Esto, esto va a provocar que los demás adipocitos a su alrededor también empiecen a crecer. ¿Por qué? Pues hay mucha insulina, hay mucha glucosa. ¿Cómo guardamos esa glucosa que tenemos en nuestro cuerpo para después ocuparla? Pues siempre se va a ir a la grasita. La adiponectina también provoca cambios constitucionales a nivel de las células, provocando aún mayor cantidad de resistencia a la insulina. Entonces, en la diabetes, lo que pasa es que los tejidos pierden por completo su capacidad para responder a la insulina. Esto pues provoca la hiperglicemia y va a acompañarse de hiperfunción compensatoria de las células del páncreas. Eso quiere decir que pues el páncreas va a intentar secretar toda la insulina que él pueda. Prácticamente se va como a exprimir como si fuera una esponjita para sacar toda la insulina que tiene. Esto pues va a provocar hiperinsulinemia en las etapas más tempranas de la diabetes tipo 2. Si exprimimos tanto el páncreas hasta más no poder, lo que va a pasar es que el páncreas pues ya no va a poder secretar mayor cantidad de insulina y es cuando los pacientes con diabetes tipo 2 pues ya empiezan a necesitar eh, pues insulina. Ya no va a haber tanta resistencia a, pues a la insulina porque ya no hay como tal, pero anteriormente pues ya se iniciaron todos los procesos metabólicos. Sí, eso tiene que ver porque cuando la insulina tiene una estructura que es muy parecida e- es al IFG1. Este eh, tiene una estructura un poco similar, pero los receptores son parecidos. Entonces la insulina y el IFG1 activan pues el receptor de los melanocitos. Los melanocitos, al activarse ese receptor, es lo que produce sobre todo la acantosis. O sea, los melanocitos se hacen como más oscuros porque están siempre activados por esto, por la insulina y el IFG, y es lo que va a producir la acantosis. En el músculo esquelético, la resistencia a la insulina pues va a provocar una menor captación de glucosa, pero la captación de glucosa aumenta un poquito después de la comida. Esta eficiencia con la que se capta va a disminuir, lo que va a provocar que se eleve pues la glucosa, sobre todo después de las comidas. Este problema pues viene principalmente a nivel muscular. Vamos a tener factores genéticos, epigenéticos, conductuales, algunos que son mediados por el ambiente, pero el conjunto de todos los factores es lo que nos va a provocar, pues, la diabetes. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? Tenemos el tipo 1, que es principalmente causado pues por la destrucción de las células beta del páncreas.
y va a provocar pues la deficiencia absoluta, aquí no es diabetes, de insulina. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la diabetes tipo 1? Principalmente es con marcadores genéticos, vamos a tener los anticuerpos. El diagnóstico sí se va a dar pues a nivel periférico, ahorita vamos a ver los diagnósticos que es pues hiperglicemia, no sé, hemoglobina glucosilada de tal nivel para dar el diagnóstico, pero para diferenciarla, por ejemplo, del tipo 1 y tipo 2, es que el tipo 1 necesitamos realizar anticuerpos. El principal anticuerpo que se pide es el GAT, que son los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa. Y el número 2 es el SNT8. Estos se llaman anticuerpos antitransportador de zinc. Todos estos anticuerpos se encuentran pues en las células beta pancreáticas para la producción de insulina, que es pues lo que va a provocar su destrucción. Y en la diabetes tipo 2, lo más común es que se caracterice por hiperglucemia y al principio resistencia a la insulina. El diagnóstico se realiza obviamente con pruebas de sangre. Puede ser glucosa en ayunas, postprandial o la hemoglobina glucosilada. Y después tenemos las diabetes monogénicas o las que se conocen como diabetes tipo MODI. Estas pues principalmente son pues a nivel genético, que hay ya sea nula producción de insulina, pacientes que nacen sin las células beta pancreáticas, ya factores de riesgo predisponentes para que pues tengan como tal diabetes, pero son casos mucho menos comunes que los dos primeros. Y por último tenemos la última clasificación, que es la diabetes gestacional. ¿Cuáles son? Entraría en otros tipos de diabetes, que ya son las causas endocrinológicas, causas del uso de fármacos y de diabetes gestacional. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Al principio los pacientes no van a tener ningún tipo de síntoma. En general, pues no, prácticamente van a ser asintomáticos. Hasta que estamos teniendo etapas más tardías de la diabetes, que es cuando ya hay catabolismo, es decir, ya muy poquita concentración de insulina en sangre, vamos a tener los síntomas principales, que son las 3P: poliuria, polidipsia y polifagia, ¿sale? También puede tener nicturia, visión borrosa y pérdida de peso. En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que su insulina va bajando, pero todavía no es cero, vamos a tener el síndrome hiperosmolar. Y los pacientes que tienen diabetes tipo 1 normalmente igual tienen estos síntomas, que es poliuria, polidipsia, polifagia, nocturia, pero ellos suelen debutar con una cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? La cantidad de insulina que tienen. En la cetoacidosis, prácticamente cero de insulina. Por lo tanto, no se rompe el ciclo de cetogénesis. Y en la diabetes tipo 2, como si hay insulina, pero es poquita, nunca llegamos a que el paciente tenga como tal grupos cetónicos. Lo único que tenemos son elevaciones pues muy altas de glucosa, pero nunca entra en cetogénesis. Sí, exactamente. Las cetonas le dan como ese, como aliento u olor a los pacientes como dulce, que es como el aliento de manzana que le dicen. Eso es provocado por las cetonas. Es más común en los pacientes con diabetes tipo 1, perdón, porque no tienen insulina, pero sí hay casos en los que diabetes tipo 2 que llegan a tener una cetoacidosis. Y eso quiere decir que entonces su páncreas prácticamente no está trabajando nada, nada, nada. Por eso entran en cetosis. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico pues de laboratorio de los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2? Eh, Vamos a tener 4 cosas que podemos utilizar para hacer el diagnóstico. La glucosa en ayuno, que sea más de 126.
una glucosa postprandial, es decir, una glucosa después de comer 2 horas, mayor a 200. Podemos también valorar la hemoglobina glucosilada. Esa tiene que tener un valor mayor a 6.5. O bien, cualquier paciente que presente estos síntomas de hiperglicemia, como poliuria, polidipsia, polifagia, que presente crisis agudas o que tengan una glucosa plasmática al azar, sea en ayuno o no, o acaben de comer mayor a 200, es cuando se hace el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenemos que ver en estos pacientes? ¿Cómo diagnosticarlos? Si el paciente ya tiene síntomas característicos de la diabetes, que son las 3P, y tenemos alguno de estos 3 valores o 4 valores positivos, ya se hace el diagnóstico. Si es un paciente que relativamente está sano, que simplemente se hizo un estudio de sangre y salió alguno de estos elevado, tenemos que hacerle una segunda prueba diferente para poder hacer el diagnóstico, porque podría ser un falso positivo. Entonces, si el paciente no tiene síntomas y tuvo, no sé, su hemoglobina más de 6.5, y como era pues, un laboratorio de rutina, tenemos que confirmarlo con otro valor. Cualquiera de los dos, podemos dejarle la glucosa en ayuno, la glucosa postprandial, incluso la carga de tolerancia a la glucosa se puede utilizar, aunque es más raro porque pues los pacientes normalmente no quieren quedarse pues 2 horas en un laboratorio haciéndose ese tipo de estudio. Ese ahorita lo vemos. ¿Cuál es el manejo de la diabetes? Primero, pues tenemos que hacer el control glucémico, principalmente con dieta, ejercicio, cambios en el estilo de vida y podemos dejar medicación. Tenemos que tratar condiciones asociadas, tratar las dislipidemias, tratar la hipertensión y la obesidad. Y también tenemos que detectar o manejar las complicaciones, las retinopatías, las neuropatías, las nefropatías, ¿vale? Y si tiene alguna enfermedad cardiovascular latente, también le tenemos que dejar tratamiento. Lo más importante para el manejo va a ser la dieta, el ejercicio y el estilo de vida, porque es con lo que va a estar todo el tiempo el paciente, y si tenemos una buena dieta, el paciente hace ejercicio, incluso podemos retirar algunos medicamentos y que el paciente revierta. Pero estamos en México, esto no es tan común que el paciente pues siga esas instrucciones, entonces pues la medicación ahorita actualmente pues es la piedra angular. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? Vamos a irlos viendo uno por uno y después vamos a ver cuáles son los que actualmente se utilizan o cómo es que los van pues utilizando conforme a las guías, ya sea la ADA, que es pues, la Asociación Americana de Diabetes. Actualmente ya está la versión 2025 y en México pues principalmente nos basamos en las GPC. Si es que quieres hacer, por ejemplo, ENAR, pues todo es basado en GPC. Entonces uno va a ser como para el examen y otro para la vida. El primer medicamento que vamos a ver es el inhibidor del complejo 1 de la cadena respiratoria, que es la metformina. La metformina es el único medicamento de la clase de las biguanidas. Los otros medicamentos de esta familia, pues no lo sacaron del mercado porque aumentó el riesgo de acidosis láctica. El único que pasó las pruebas, pues fue la metformina. ¿Qué es lo que va a inhibir la metformina? Pues se va a conectar, o más bien va a activar unos receptores que se encuentran en la cadena respiratoria, es decir, en la zona de las mitocondrias. Esto lo que va a provocar cambios conformacionales a nivel de las células donde se va a encontrar. Principalmente la metformina no conocemos como tal su mecanismo exacto porque va a depender de qué órgano pues en qué órgano se encuentra su receptor para ver pues dónde está cumpliendo su función. Pero principalmente, o lo que se ha visto, es que se encuentra a nivel del complejo 1 de la cadena respiratoria. Una vez que inhibe al complejo 1, lo que va a provocar son cambios conformacionales. Va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico,
van a disminuir las concentraciones de ATP, lo cual va a provocar que disminuya la resistencia a la insulina. Su, su mecanismo de acción principal va a ser que va a reducir la producción de la glucosa hepática porque pues inhibe este complejo de la cadena respiratoria. Recordamos que pues prácticamente todas las vías metabólicas se hacen a nivel de las mitocondrias. Va a inhibir la producción de glucosa hepática, nos ayuda también a bajar de peso, no causa hipoglucemia porque como tal no activa la secreción de insulina, sino lo que hace es disminuir la resistencia. Va a tener efectos a nivel de cerebro, nivel de ovario, de grasita en el músculo, provocando así que cuando se inhibe el complejo de la cadena respiratoria, haya cambios conformacionales en la membrana. ¿Tienes alguna duda de la metformina? Sí, lo que va a hacer va a inhibir uno de los complejos de la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria tenemos varios complejos a nivel de la membrana. El que va a inhibir principalmente va a ser el complejo número 1, provocando cambios como tal en la respiración de las mitocondrias. Va a ser que, o sea, como que a nivel muy científico, reducir el ATP que se encuentra dentro de la célula, aumente el AMP cíclico, lo cual va a provocar o estimular a nivel, por ejemplo, de hígado, la oxidación de los ácidos grasos, va a aumentar la captación de glucosa y va a inhibir el metabolismo no oxidativo de la glucosa, es decir, va a dejar de acumular tanta glucosa a nivel del hígado, a nivel de los adipocitos y a nivel muscular. Entonces, al como que inhibir este complejo, va a ser como que la célula en general como que descanse la captación de glucosa que tiene que ver con la insulina. No necesita insulina como para que entre la glucosa y va mejorando así la resistencia a la insulina. La mayoría de todos estos efectos van a ser en el hígado. Poco se ha estudiado de los efectos que tiene a nivel de músculo esquelético, pero en general lo que va a provocar es que disminuye la de resistencia a la insulina porque va a ayudar a que el páncreas no secrete tanta insulina porque toda pues la glucosa que entra principalmente en el hígado va a ser gracias a el uso de la metformina. Va a haber muchas combinaciones con la metformina. Prácticamente todos los medicamentos tienen como dúos con la metformina, pero como base farmacocinética la metformina, podemos dar dosis diarias desde 500 miligramos hasta 1 gramo completo. La dosis máxima es de 2,5 gramos y más o menos los beneficios empiezan a estabilizarse a los 2 gramos. Tenemos también liberación sostenida para pacientes que no pueden tener como varias dosis al día, pero pues, lo normal es que se inicie con una dosis diaria de 500 miligramos y le vayamos aumentando dependiendo de sus glicemias. Principalmente la metformina se absorbe a nivel del intestino delgado, tiene una biodisponibilidad muy alta del 70 hasta el 80% y las concentraciones máximas se van a obtener más o menos a las 2 horas. El medicamento va a estar estable en plasma unas 4 o 5 horas y no se va a unir a proteínas, entonces va a estar en el torrente sanguíneo. Reacciones adversas, lo más común es a nivel gastrointestinal. Provoca diarrea. Es una de las causas más importantes por las cuales los pacientes pueden suspender la metformina, porque puede tener muchos efectos adversos como dolor abdominal, inflamación y pues el principal es la diarrea. También puede tener interferencia en la absorción, por ejemplo, de la vitamina B12 en sangre. Entonces, pacientes crónicos, o sea, que ya están tomando metformina por mucho tiempo,
hay que valorar que no estén haciendo anemias macrocíticas porque no se está absorbiendo bien la vitamina B12, ¿vale? Pero son causas como que muy raras que suelen pasar. Pacientes que han utilizado la metformina pues por muchos, muchos años. Algo que sí hay que tener en cuenta es que para darle metformina al paciente tiene que tener una tasa de filtración glomerular adecuada, porque entre más baja sea la tasa de filtración, es decir, tiene que estar arriba de 45 para que sea indicativo en un paciente darle metformina, porque si es menor a 45 mililitros minuto talla, lo que va a producir es el aumento ahora sí de la acidosis láctica, que era por lo cual sus otros compañeros los habían sacado del mercado. No es tan común, hay otras opciones que dar a los pacientes con insuficiencia renal, pero si se tiene que dar, el paciente tiene que tener tasas de filtración glomerular arriba de 45, ¿sale? Espérame, tantito voy a abrir la ventana porque creo que se escucha ruido. Ok, ¿dudas de la metformina? Vamos ahora con los agonistas del receptor sur, que son principalmente la glibenclamida. La glibenclamida va a estimular la liberación de insulina a nivel del páncreas porque se van a unir a un sitio del canal de potasio ATPasa de las células beta, que es la parte sur. Aquí. ¿Qué es lo que va a provocar? Al estimular o más bien pegarse al canal de potasio ATP de las células pancreáticas, va a inhibir su actividad. Esto va a provocar que cuando se inhibe la actividad de esta ATPasa, se va a despolarizar toda la membrana celular pues, de las células beta pancreáticas y va a provocar pues toda la cascada de eventos que conducen a la secreción de la insulina. La administración aguda de este tipo de medicamentos en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 aumenta la liberación de insulina del páncreas. Cuando la administración es crónica, los niveles de insulina suelen bajar hasta los que existían antes del tratamiento. Entonces suelen tener como que mucha resistencia un poquito a este tipo de fármacos, pero se ha visto que pacientes con buenos niveles pues todavía de insulina pancreática se pueden mantener controlados. ¿Cuál es el problema de las sulfonilureas, que se llama así esta familia? Es que sí pueden causar hipoglucemia en los pacientes, entonces se lo tienen que tomar después de que ya hayan comido algo, porque si no, baja mucho la glucosa. También tenemos que valorar cómo está el paciente. Si el paciente ya tiene diabetes crónica, no se ha tratado, llegó con nosotros con polidipsia, polifagia, pérdida de peso, prácticamente ya no tiene insulina. Si le damos glibenclamida, pues solamente vamos a exprimir su páncreas y va a haber mayor cantidad de inflamación. No necesitamos como tal este problema. También hay que valorar si tiene mucha resistencia a la insulina. Si le damos glibenclamida, va a aumentar la resistencia a la insulina porque lo único que estamos haciendo es que se secrete mayor cantidad de insulina. Sí es una opción, ya no es la primera, pero todavía es un medicamento que es barato y que se encuentra en el mercado. Se absorben de manera eficiente igual en el tracto gastrointestinal. Se absorbe más con alimentos y cuando el paciente tiene niveles altos, de hiperglucemia. Estas sí se unen a proteínas, más o menos un 99% están unidas a la albúmina. Tiene niveles de distribución relativamente bajitos, 0.2 litros por kilogramo. Tienen vida media corta, de 3 a 5 horas, y más o menos sus efectos de hipoglucemia son evidentes durante 12 a 24 horas. A menudo suelen administrarse una vez al día por el efecto que tiene tan largo de los efectos hipoglucemiantes, pero dependerá de las características del paciente. Se excreta a nivel de la orina, por lo tanto hay que tener mucha precaución en administrarlas en los pacientes con insuficiencia hepática o renal. Las reacciones más importantes de la glibenclamida es principalmente hipoglucemia, que incluso ha llegado al coma, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Suelen aumentar peso,
aumentan de 1 a 3 kilos, que es el efecto secundario muy común, porque pues está aumentando la secreción de insulina. La insulina, pues ya vimos todos los efectos que tiene en el cuerpo. Aumenta pues que empieza a guardar como grasita el paciente. Menos frecuentes, náuseas, vómitos, puede tener un poquito de colestasis, porque pues hay aumento de captación de triglicéridos a nivel del hígado. Importantes que sí se han visto: agranulocitosis, anemia plástica y hemolítica. Pueden tener reacciones de hipersensibilidad generalizada y muy raro pueden presentar enrojecimiento inducido con alcohol. Entonces hay que tener cuidado cuando se da este medicamento y los pacientes igual tienen como que problemas con el alcohol. Otro menos utilizado es el nivel de la alfa-glucosilasa. Lo que va a hacer es que inhibe a esta enzima. Esta enzima se encuentra a nivel del tracto gastrointestinal. Esta nos ayuda a romper pues los carbohidratos en carbohidratos más pequeños. Si no se rompen, no se absorben. Por lo tanto, se, así como entran, se salen. Va a reducir pues toda esta absorción intestinal del almidón, de la dextrina, de algunos disacáridos, y va a provocar que no haya absorción. Por lo tanto, si no se absorben carbohidratos a nivel gastrointestinal, pues no hay hiperglicemia. ¿Cuáles son los efectos adversos más importantes de este medicamento? Diarrea. ¿Por qué? No porque sea el medicamento como tal que produzca diarrea, pero cuando los carbohidratos no se absorben, suelen provocar pues niveles altos de osmolaridad. Por lo tanto, el intestino intenta compensar ese aumento de la osmolaridad secretando agüita. Por lo tanto, pues los pacientes suelen tener diarrea. La alfa-glucosilasa no se absorbe, se queda en el tracto gastrointestinal. Entonces, prácticamente el paciente pues no tiene niveles de que nada en sangre. O sea, de 1% es lo máximo que se ha visto que se absorbe. Efectos más importantes: diarrea, flatulencias, inflamación abdominal. Puede haber ligeros aumentos de las transaminasas, pero es muy raro, o sea, se ha visto en muy pocos pacientes. La cutánea también es muy rara porque pues prácticamente no se absorbe. Pero si se está tomando acarbosa, puede disminuir la absorción de otros medicamentos como la digoxina, que es un medicamento que se da para trastornos cardíacos, en las insuficiencias cardíacas. También disminuye la absorción del propanolol, que es un antihipertensivo. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que están tomando esos medicamentos porque pues no hay buena absorción de estos. El propanolol sí. ¿El propanolol? Sí, es cardioselectivo. Mm, sí, es principalmente hipoglucemia, que puede causar coma. Que puede causar coma. Los más raros, reacciones como anemia plástica, enrojecimiento generalizado cuando se consume con alcohol. Am, Ahora tenemos a los agonistas del receptor PIPAR gamma, que es la pioglitazona y la rosiglitazona. Estos medicamentos nos van a ayudar también con la resistencia a la insulina, pero tienen un mecanismo diferente al de la metformina. Estos se van a ligar al receptor PIPAR gamma. Este es un receptor hormonal que se encuentra a nivel nuclear.
va a participar en la regulación de los genes que van a estar relacionados con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Lo que va a provocar es que, bueno, estos receptores se encuentran principalmente en el tejido adiposo y células del músculo cardíaco y esquelético. También se encuentran en las células beta del páncreas, en células endoteliales, etc. Lo que va a provocar es que cuando se activa el receptor PPAR gamma, va a provocar a nivel del tejido adiposo la captura de ácidos grasos circulantes hacia las células de grasa. Estos van a provocar cambios en el almacenamiento de los lípidos en músculo y en el hígado. Esto va a provocar aumento en la sensibilidad de la insulina, consecuencia de todas las respuestas celulares de la activación del receptor PPAR gamma. La pioglitazona y la rosiglitazona son sensibilizadores de la insulina que van a aumentar la captura de la glucosa mediada por insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Es decir, no vamos a necesitar insulina para que para que entre pues la glucosa a la célula, porque estos receptores a nivel nuclear va a mejorar como tal pues la resistencia a la insulina. Va a aumentar la captación de glucosa a nivel celular sin la necesidad de que pues se secrete mayor cantidad de insulina. Va como que aumentar la sensibilidad de los receptores. Además, van a tener otros efectos como fomentar la captura de glucosa en el músculo liso, en el tejido adiposo. Nos ayudan también estos medicamentos para disminuir la concentración de triglicéridos en sangre y aumentan la absorción de la glucosa hepática. Mejoran el metabolismo de los lípidos y va a reducir también los niveles plasmáticos de, como ya había dicho, triglicéridos y colesterol. Más o menos entre un 10 y 10, 15, entre un 10 y 15%. Aumenta también el colesterol HDL y disminuye el colesterol LDL. ¿Cuáles son las dosis? Más o menos de rosiglitazona son 4 miligramos. La dosis máxima no debe de exceder de los 8. Y de pioglitazona pueden ser entre 15 y 30. Y vamos a ir aumentando de manera diaria, pues como esta concentración de medicamentos, dependiendo de cómo esté el paciente. ¿Cuáles son las reacciones adversas principalmente de estos fármacos? Es que provocan un incremento de peso y puede provocar edema. Son los más comunes. Esos suelen aumentar de 2 hasta 4 kilos en el transcurso del primer año de tratamiento. Y también suelen presentar mucha retención de líquidos, que es lo del edema. Principalmente edema de pies y de manos. Como hay aumento de edema, también puede aumentar o duplicar la incidencia de falla cardíaca. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. No se les puede dar este tipo de medicamentos. Después tenemos los que son un poquito más recientes, que son los inhibidores de la DPP4. Tenemos unos de acción corta, que son la alogliptina, la linagliptina y la sitagliptina. Y otros que son de acción un poquito más prolongada, que es la vidagliptina y la saxagliptina. Se les puede conocer como de primera, de segunda generación. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Había adelantado un poquito en la parte de absorción a nivel digestivo, cuando empieza a haber carbohidratos a nivel de la luz intestinal, pues se secretaban algunas hormonas. Principalmente es el GLP-1. El GLP-1 lo que va a pasar es que va a ir a las células beta pancreáticas y va a aumentar la secreción de insulina, pero tenemos enzimas que van a inhibir al GLP-1.
Esto para regular sobre todo pues la parte del metabolismo. Lo que hacen los DDP4 es inhibir a las enzimas que normalmente inactivan el GLP-1, aumentando así la concentración de GLP-1 que se secreta a nivel digestivo para que haya mayor secreción en el páncreas de células beta. ¿Qué es lo que va a pasar con los inhibidores de la DPP4? Estos van a provocar más o menos que las enzimas que pues inactivan a la GLP-1 estén inactivas durante 12 horas. Aproximadamente se reducen hasta el 95% de estas enzimas, aumentando las concentraciones de plasma y GLP-1 activos, más o menos, lo cual va a aumentar la secreción de glucosa, de insulina, perdón. Va a provocar entonces disminución de los niveles de glucagón, mejora la hiperglicemia tanto en ayuno como postprandial. La inhibición del DPP4 no tiene como tal efectos adversos en la sensibilidad de insulina, pero sí se ha visto que puede mejorar un poquito la saciedad y la movilidad gástrica. Las dosis recomendadas de estos medicamentos más o menos pueden ir, por ejemplo, el más común aquí en México tenemos la linagliptida, son 5 miligramos diarios. Tenemos también la sitagliptina, son 100 miligramos diarios. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos? El miedo que se tenía principalmente en estos es que tuviera cambios o seguridad cardiovascular. Se ha observado que no tiene tanto impacto de estos medicamentos en incidencia de efectos cardiovasculares en pacientes diabéticos. Es decir, que, por ejemplo, el riesgo de infarto, de falla cardíaca es mínimo, pero sí está ahí, ¿sale? Entonces, nada más hay que tener cuidado si los pacientes tienen muchos factores cardiovasculares en dar este tipo de medicamentos. No se tiene todavía bien sabido que este tipo de medicamentos tenga otras reacciones adversas. Se han estado viendo cambios también inmunológicos con el uso de los inhibidores, pero no es tan seguro. Principalmente, si llegasen a preguntarte, pues se ha visto que tiene seguridad cardiovascular, pero que sí es un riesgo el uso de los inhibidores de la DPP4. Lo bonito de los DDP4 es que cuando se aumenta el GLP-1, a nivel de las células beta pancreáticas, lo que hace es que aumenta la secreción de insulina, pero no como si exprimiéramos al páncreas como el primer medicamento que te expliqué, sino que aumenta la proliferación de las células beta pancreáticas. Al aumentar la proliferación, pues hay mayor cantidad de células beta y mayor secreción de insulina, pero no estamos agotando las reservas que tenemos, sino como que es como si se creara desde cero. Entonces, más recientes, los más importantes, yo creo que ahorita en el año 2025 son los agentes basados en GLP-1. El problema de los primeros era que se inhibían 24 horas más o menos, el 95% de las enzimas. El paciente podía tener riesgo de que posteriormente pues ya no funcionaran porque las enzimas causaban, ya no se modificaban, pero al aumentar concentraciones de GLP-1 se vio que hay estimulación de secreción de insulina, inhibe la liberación de glucagón, es decir, va a retardar el vaciado gástrico, reduce la ingestión de alimentos porque disminuye como el apetito, normaliza la secreción de insulina del ayuno y postprandial y también nos va a ayudar a la proliferación de las células beta pancreáticas, como que se le da un respiro al páncreas y aumenta pues prácticamente, disminuye todo el riesgo cardiovascular que sí podíamos tener un poquito con los DDP4. El GLP-1 son incretinas, que son prácticamente hormonas que se secretan a nivel gastrointestinal. Van a estimular la secreción de insulina y pues nos va a ayudar a disminuir la parte de la resistencia también. ¿Qué va a provocar? Principalmente en las células beta, disminución de la oxidación de los ácidos grasos
disminuye la gluconeogénesis, es decir, la producción de mayor cantidad de glucosa, y va a aumentar la energía. Disminuye la apoptosis de las células beta, aumenta su proliferación y también va a disminuir la resistencia, ¿vale? Por eso son los medicamentos como que más importantes. De los mejores, la hexatirina ayuda a la pérdida de peso. Las evidencias en los ensayos clínicos se ha visto que se puede utilizar junto con la insulina basal y la administración es una vez a la semana a nivel subcutáneo. Entonces, mejora mucho que los pacientes solamente se tengan que tomar o inyectar un medicamento una vez a la semana a estar utilizando, por ejemplo, insulina 3 veces al día. Entonces, si el paciente tiene la posibilidad económica, pues sí se recomienda el uso de estos medicamentos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Puede alterar la farmacocinética de algunos fármacos que requieren absorción gastrointestinal rápida, como los antibióticos y los anticonceptivos. Reducen la glucosa en la sangre, pero normalmente no se ha visto hipoglucemia, pero si se combina el GLP-1 con una sulfonilurea, sí se aumenta el riesgo de la hipoglucemia. Pacientes que tienen antecedente de pancreatitis puede provocar una agudización de la pancreatitis, porque pues al final de cuentas se está secretando pues mayor cantidad de insulina, hay aumento de la proliferación, puede haber una reacción ahí de pancreatitis. Y si los pacientes tienen también antecedentes de cáncer de páncreas o fueron tratados con medicamentos para cáncer de páncreas, igual no se recomienda el uso de GLP-1 porque aumenta su proliferación y puede provocar una regresión del cáncer, ¿vale? Se ha establecido también, no una asociación directa, pero sí se ha visto con el cáncer medular de tiroides. Entonces, si tiene cáncer medular de tiroides, no se deben de dar este tipo de medicamentos porque sí puede agudizarlo o volverlo a iniciar. Otro de los más recientes que tenemos también son los inhibidores del transportador 2 de glucosa sodio a nivel del tracto urinario, en los riñones. Normalmente se reabsorbe casi toda la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Aquí hay un contrasportador que es el SGLT2. Al inhibir el SGLT2 no se reabsorbe y toda la glucosa se va a orinar. El más común que tenemos aquí en México es la dapaglifosina y tenemos la empaglifosina. Factores, reacciones adversas que pueden tener este tipo de medicamentos, como el SGLT2, puede aumentar un poquito las infecciones urinarias. No se ha visto que tenga como tal como mucha implicación, pero sí se ha visto un ligero incremento entre 1 a 2%. Y también puede aumentar las infecciones micóticas a nivel genital. Puede provocar diuresis ligera, por lo cual pues el paciente va a tirar mucha agua, puede tener hipotensión, ¿sale? Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, estadio renal, más o menos grado 3, puede dejar de ser un poquito efectivos, pero sí se pueden seguir dando. Los inhibidores SGLT2 no causan hipoglucemia, pero pueden aumentar la posibilidad cuando se combinan con fármacos que sí lo hacen, como la sulfonilureas. De ahí en fuera, pues no hay como tal tantos efectos adversos. Lo que sí mejora es los eventos cardiovasculares importantes, por ejemplo, los infartos. En esta imagen, pues podemos ver como tal un resumen de lo que realizan todos los fármacos, los análogos del GLP-1 a nivel gastrointestinal, las glucosidasas, que son los inhibidores del alfa-glucosidasa, a nivel de la absorción. En sangre, pues tenemos la insulina, que yo creo que ya lo veremos el día de mañana. Las sulfonilureas, análogos de GLP-1, del DDP4, pues en la secreción de insulina. Las
tiazonildinedionas en el pipar gamma y los guanidas en la parte de hepático de la zona de la glucosa. Igual aquí, pues, si te das cuenta, el GLP-1 prácticamente está en todos lados, por eso es el medicamento más importante. ¿Hasta aquí tienes alguna duda o alguna pregunta? Sí, porque hay aumento del edema en general en el cuerpo. Eso produce que haya aumento, pues, de pues agüita a nivel sanguíneo. El corazón está acostumbrado a, no sé, niveles, es un ejemplo, de 2 a 3 litros. Si empezamos a dar este tipo de medicamentos, aumenta el líquido, pues, intravascular, aumenta entonces así toda la precarga que llega a nivel del corazón, haciendo que trabaje más. Si ya hay insuficiencia cardíaca, el corazón pues no va a poder con esos 2 litros extra que le está poniendo por la retención de los líquidos. Entonces puede agudizar la falla cardíaca. Ok. Entonces, si no hay más dudas, el día de mañana terminamos con insulinas y con el tratamiento ya como que escalonado para saber cuál utilizar primero, cuál utilizar después, cuál es el que se maneja más comúnmente y cuáles son lo que recomiendan las guías. Sí, de nada. Sí, en un momento se lo mando. Hasta luego.